Quiero abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 3. Si ustedes recuerdan, hemos estado cada segundo domingo del mes. Hoy es segundo domingo del mes y vamos a ir por todos los evangelios desde Mateo capítulo 1 hasta que termine, a San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y para aquellos que les gusta tomar notas, si recordarán, hasta el día de hoy eso es lo que hemos avanzado, empezando a finales del año pasado. Vimos la genealogía, el trasfondo genealógico de nuestro Señor Jesucristo. De ahí vimos, recuerdan, en el mes de diciembre, el anuncio del nacimiento del Mesías o del Hijo de Dios. También pasamos un domingo reflexionando en el momento en que los magos, recuerdan cómo fueron y lo adoraron. Estuvimos reflexionando en ese pasaje. Y lo último que vimos el mes pasado fue, si recuerdan, Mateo capítulo 2. Si tienen su Biblia, hermanos, vean, ábranla y vean del versículo 13. Terminamos el capítulo 2, que es cuando Jesucristo, huyendo, recuerdan que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces Dios, para proteger a Jesucristo, por medio de un ángel, le dijo a José: levántate, toma al niño, a tu mujer y váyanse. Y se fueron. ¿A dónde se fueron a vivir? ¿Recuerdan? A Egipto. Se fueron primero a vivir a Egipto. Y después que ya había muerto Herodes, también iban a ir otra vez a Jerusalén, pero siendo avisados por un ángel se fueron a vivir a Nazaret. Por eso Jesucristo es llamado el hombre de Nazaret, Jesús de Nazaret, o el nazareno. Para que se cumpliese, dice Mateo Mateo capítulo 2, versículo 23, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, quiero que pensemos en el que escribió esto. Okay, vamos a avanzar, hermano, al capítulo 3, pero piensen en este hombre, Mateo, que anduvo con Jesucristo. Él conoció a Jesucristo cuando Cristo lo llamó, era colector de impuestos. Vamos a verlo a lo largo de todos los evangelios, quién era Mateo. Pero es importante que entendamos de que Dios desde el principio de la creación ya tenía un plan para nosotros, para la raza humana, por medio de la venida del Mesías. Pero si vamos al Antiguo Testamento, Dios escogió un grupo étnico, a una nación específica, para el cual Dios les iba a revelar sus estatutos, sus leyes, mandamientos. Pero primero hizo una promesa a un hombre. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 1 y 2, la creación del hombre, de la raza humana. Génesis 3, ¿cómo se le conoce? La caída es cuando Adán desobedeció a Dios, comió del fruto prohibido del árbol, y hubo consecuencias: la primera muerte espiritual, la identidad de pecadores, engañados por la mentira de Satanás, destino a la condenación eterna. Pongan atención que es a toda la humanidad, a toda la raza humana. Esto no es religiosidad, esto no es religión, esto es la realidad. Esa es historia universal, historia de la raza humana. Pero en Génesis capítulo 12 hay un personaje importante a quien Dios llamó. Abraham era pagano, vivía en Ur de los Caldeos, una nación muy pagana, hermanos. Y Dios escogió un hombre llamado Abraham, le dijo: vete de tu familia, salte, deja toda tu tierra, deja tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. En varias promesas que le hizo el Señor hay una específica que tiene que ver con nosotros. Dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y el Nuevo Testamento, si vamos acá en las epístolas, hermanos, Romanos, lo que escribió el apóstol Pablo, dice la Biblia: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
sin obedecer la ley. La ley todavía pasó un tiempo para que se la diera Dios a Moisés. Pero Abraham fue salvo, fue justificado delante de Dios, no por guardar ninguno de los mandamientos, hermano, no había ley todavía, sino por creerle a Dios. Y recuerden que el creer resulta en obediencia. La obediencia a Dios es resultado de que yo creo. Cuando uno no obedece es porque uno no cree. La obediencia es el resultado de lo que yo creo. Cuando uno cree siempre, el resultado va a ser, tú vas a obedecer a Dios. Y la Biblia dice esto acerca de Abraham. Creyó Dios a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, esa promesa, después surgió Moisés, y le dio una ley no para salvación, los 10 mandamientos y todo. Dios no dio la ley al pueblo de Israel para que sean salvos, era por fe en la promesa, pero la ley fue dada nada más para que antes de que viniera el cumplimiento del tiempo, de que iba Dios a enviar a su Hijo Jesucristo, al Mesías, simplemente la nación de Israel tuviera palabra de Dios respecto a cómo vivir su vida aquí en la tierra. Cómo es una nación que realmente le cree a Dios y que Dios le dice, pórtate así. Y ahí están los 10 mandamientos y varias regulaciones más. No maten, no roben, no mientan, no adulteren, honra solamente Dios, no usen el nombre de Jehová en vano, guarden un día de descanso, no codicien a nadie. Es para que todas las naciones de la tierra que eran paganas no creían en Dios, no tenían nada de Dios, para que vieran un modelo, un ejemplo. Esos hebreos, mira cómo viven. No adulteran, no roban, no matan, no mienten, porque su Dios les dice que se porten así. Pero no era para salvación, era simplemente hasta que viniera la fe o la simiente de la mujer, Génesis 3:15, o la simiente de Abraham, que tiene que ver, hermano, y es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando vino el cumplimiento del tiempo fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, Mateo era un judío que trabajaba para el imperio romano y les sacaba dinero a los judíos para dárselos a los romanos. Mateo era un hombre muy despreciado por los mismos judíos y por los romanos también. Pero cuando lo vio el Señor, él le dijo, sígueme. Y Mateo dejó todo, hermano, dejó todo, y siguió al Señor Jesucristo. Entonces, por 3 años, Mateo, el que escribió esto que estamos leyendo en este momento, ya está traducido al español, pero lo escribió un hombre que Dios lo inspiró. Este hombre llamado Mateo, gracias al Señor, aquí escribió, hermanos, y nos dejó para que la raza humana escuchara el mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación, desde su perspectiva. Y hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, con eso en mente, si volvemos a Mateo capítulo 2, vean en su Biblia, vean el versículo 23, el pequeñito Jesús se fue a vivir a Nazaret. Pero en capítulo 3, en aquellos días vino Juan predicando en el desierto, Juan el Bautista. Se da cuenta que Mateo no habla más de qué sucedió desde que Jesús era pequeñito hasta los 30 años. ¿Por qué no escribió eso? Porque no era necesario, porque Dios no lo inspiró a que escribieran eso. La Biblia, Dios inspiró a los escritores de la Biblia para que escribieran lo que era necesario, lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Y los años que pasaron, desde que Jesús estaba en Nazaret, era pequeñito, hasta los 30 años, no son relevantes para Mateo, que era judío. Mateo tiene un propósito al escribir este evangelio, es que los judíos comprendan, entiendan, acepten de que Jesucristo es en verdad el Mesías que Dios les había prometido. Mesías es enviado, hermanos, el ungido, el que esperaba, le llamaban el deseado de las mujeres. Y la afortunada, ¿quién fue?
María, todas las mujeres sabían de ese Mesías y deseaban ser las portadoras de ese Mesías, pero dice que la Biblia que María halló gracia a los ojos del Señor y ella fue la afortunada en esto, la bendecida, bienaventurada en ese sentido. Mateo capítulo 3, voy a darle lectura del versículo 1 hasta el 17, es decir, voy a leer todo el capítulo y después dejemos que el Señor, hermanos, nos hable para animarnos en la fe que hemos creído. Dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, es decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, es decir, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, hermano, dijo Juan el Bautista, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vean el 17 y traten de imaginarse, traten de meterse, de estar ahí en ese evento, hermano. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta es la palabra del Señor, hermanos. Entonces les animo a que se mantengan así, la Biblia abierta. Vemos aquí que Juan el Bautista prepara entonces el camino del Señor. Si recordarán, Juan el Bautista podremos decir que era familiar de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia enseña de que María y Elizabeth tenían un cierto parentesco, o sea, estaban en la misma familia. Es interesante que no se dice en la Biblia exactamente cuál era la relación entre María y Elizabeth. Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista, pero entonces eran conocidos, se llevaban medio año nada más de edad. Juan el Bautista empieza a predicar, y si vemos aquí en los primeros versículos, hermano,
Yo no sé, cuando escuchan la palabra predicador, ¿cierto? ¿Qué les viene a la mente, predicador? Bueno, tal vez a nosotros nos viene a la mente algo muy diferente que a alguna gente que no es cristiana le viene a la mente cuando escucha la palabra predicador, ¿cierto? Cuando dicen cristiano, ¿qué se imagina la gente? ¿Qué nos imaginamos nosotros? Bueno, lo mismo sucede cuando decimos la palabra predicador. A mucha gente tal vez ya no quieren más, porque se imaginan un predicador condenando, mandando al infierno, con una actitud de santurrón, ¿no? Apuntando simplemente lo de la otra persona, los pecados, la maldad. Hay cierta verdad en eso, pero el punto es de que aquí vemos que Juan el Bautista surge, aparece y trae un mensaje. Se le conoce a él como un predicador. Pero Juan el Bautista era un predicador que no iba a la iglesia todos los domingos, como aquí estamos acostumbrados en Occidente, ¿cierto? Un predicador, yo estoy predicando en este momento y dice, bueno, es domingo y tiene que ser en un edificio. Pero no, se dan cuenta, este predicador que habla en la Biblia, que es Juan el Bautista, él no tenía un templo, sino ¿a dónde andaba este hombre, hermanos? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿en dónde? En el desierto de Judea y diciendo. Entonces primero vemos que él iba a la gente. En lugar desierto no significa que no había nadie y él estaba predicando como loco, sino en un desierto era porque no había mucha población, era árido, pero Juan el Bautista tenía un mensaje que dar a la gente. ¿Cuál era ese mensaje? Arrepentidos. Arrepiéntanse. Entonces piensen una vez más, hermanos y hermanas, desde el principio de la creación Dios tenía un plan. Iba a traer un evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Y sí, no tengas miedo de decir yo soy evangélico. Evangélico es la persona que cree en el evangelio. Y el evangelio, la palabra evangelio simplemente significa buenas noticias. Y la buena noticia es para la salvación de la raza humana. Jesucristo fue el que empezó a predicar también cuando inició su ministerio y dijo lo mismo que Juan: arrepiéntanse y crean el evangelio. Ahora, este Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y verdadero, del único creador del universo. No existe otro Dios. Y Cristo vino a predicar el evangelio. Y si Cristo es el Hijo de Dios, el evangelio, el mensaje de Jesucristo es algo de suma importancia, no solamente para los hispanos o americanos, para la humanidad entera. No importa a qué grupo étnico pertenece, para los africanos, para los chinos, para los coreanos, para los alemanes, para los franceses, para los mexicanos, para los hondureños, para los puertorriqueños, latinos, no importa. El mensaje de Jesucristo es universal a la raza humana. Y Cristo dijo: arrepiéntanse y crean el evangelio. Bueno, Juan el Bautista comenzó antes que Jesucristo a preparar su camino, pero a predicar, y su mensaje era: arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambien de mente, cambien de opinión, cambien de percepción, enmiéndense. Es decir, que les haga clic en cierto sentido a la gente. Arrepiéntanse, arrepiéntanse es cambiar, hermanos. El arrepentimiento viene cuando tú te das cuenta de que estabas equivocado. Es el momento en que tú realizas o comprendes: esto es lo que yo he creído o yo creo, pero estoy equivocado. O cuando te das cuenta de una verdad objetiva que es contraria a lo que tú tenías entendido y eres convencido, te das cuenta que estabas equivocado y cambias tu perspectiva, tu manera de pensar respecto a ese algo o esa cosa que estabas tú equivocado. Y por consiguiente, cambia tu comportamiento. El arrepentimiento conlleva cambio de comportamiento.
hablando de lo que estamos hablando el día de hoy, hermanos, de la salvación. Entonces vean, el mensaje de Juan el Bautista fue: arrepiéntanse. Pero más adelantito vamos a ver el por qué Juan el Bautista dice arrepiéntanse, arrepiéntanse, y daba una razón Juan el Bautista. Cambia tu comportamiento, reconoce que esa vida que está llevando, Juan el Bautista dice, reconozcan que esa vida que están llevando es mala, lo que están haciendo, su comportamiento, si están robando, si están adulterando, si están mintiendo, si están asesinando, eso es malo, arrepiéntense, cambien. Pero esta predicación, si quitamos a Jesucristo, y si sacamos nada más del contexto a ese mensaje de Juan, el mensaje sería, hermanos, pórtense bien, nada más. Nada más. Y cualquier religión pudiera ser buena. Si se trata nada más, pórtate bien, mira, no hagas eso. ¿Entiendes? Pensamiento positivo. O de la filosofía de la nueva era, todos somos hermanos, somos la familia de Dios, no hay que odiarnos, no hay que matar, hay que ayudarnos. Nada más sería, hermanos, pórtate bien, como la mamá. No necesitaría el papá y la mamá mencionar siquiera el nombre de Dios o de Jesucristo ni la Biblia. Nada más decir, mijitos, no hagan eso, mijitos, eso es muy malo, fuchi, ¿no? Esto es bueno, comparte, di please, say thank you, entienden, moralidad, esa es la palabra, hermanos, moralidad. Y si hay algunas religiones que enseñan moralidad, a respetar al vecino, a ayudar a los pobres, a cuidar y proteger a los sapos, a los perros, a los cochinos y qué sé yo, hermanos, no necesitamos a Dios, ni la Biblia, ni a Jesucristo. Agarra a cualquier religión, si se tratara nada más de eso. Pero el mensaje de Juan el Bautista, versículo 2, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque arrepiéntanse, raza humana, chinos, coreanos, mexicanos, latinos, alemanes, arrepiéntanse porque ha sucedido algo. Y este algo, acuérdense, ¿cuándo fue predicado esto, hermanos, que estamos leyendo? ¿Hace cuántos años? 2000 años, tiene 2000 años que este hombre llamado Juan el Bautista apareció. Es un personaje histórico y dijo exactamente que hace 2000 años, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vean, no es solamente moralidad, no se trata nada más de que te portes bien, no es simplemente eso, hermanos, es mucho más. Es porque ha sucedido algo, hace 2000 años sucedió. Y de acuerdo a lo que Juan el Bautista dice, lo que sucedió es que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Están comprendiendo lo que estamos leyendo en este momento, hermanos y hermanas? Que hace 2000 años el reino de los cielos se acercó a la tierra. Y el reino de los cielos tiene que ver con Dios, el Creador, que vino a intervenir en la historia de la raza humana, en la historia de la humanidad. Eso que sucedió, que el reino de los cielos se ha acercado, nos afecta a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, a toda la raza humana. El reino de los cielos, Dios vino a intervenir, hermanos, aquí a la raza humana. Entonces, Juan les dice que se arrepientan. El versículo 2 dice, pues, de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Entonces, ¿qué cosa cita el Juan el Bautista? Un libro profético del Antiguo Testamento, que también un hombre real llamado Isaías. Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, hermanos, hizo esa declaración: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, preparar el camino. Esa fue la función de Juan el Bautista. Preparó el camino para la venida
de Cristo Jesús, para que Cristo empezara a predicar. Pero primero vino Juan el Bautista a predicar. Dios se ha acercado a este mundo para establecer su reino, su gobierno, porque el deseo del Dios, desde Génesis capítulo 1 y 2, recuerdan, era de que Dios fuera Dios, el gobernador, que su reino fuera establecido, hermanos, desde el principio. ¿Recuerdan cómo hablaba Jehová Dios en el jardín del Edén? Hablaba con el ser humano, no necesitaba nada. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo, que nos toca hablar del Antiguo Testamento y Génesis capítulo 1. Pero Dios, el ser humano se rebeló. Génesis capítulo 3, la caída. No quiso el gobierno de su creador en su vida. La mentira de Satanás fue: no van a morir. Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto van a ser igual que Dios, y ustedes solitos van a conocer lo bueno y lo malo. Es decir, los tentó con esta mentira: independícense de Dios. Ustedes no, en realidad no necesitan a Dios para portarse bien. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes solitos van a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué quieren a Dios? Mentira salida del fondo del infierno, y es la misma mentira que el ser humano cree el día de hoy también. Vean, hermanos, quieren moralidad, ¿cierto? Pura moralidad. El ser humano nada más quiere o piensa que él puede decidir entre lo bueno y lo malo. No necesitas a Dios. Dios no es necesario. No, ¿para qué quieres a Dios si tú ahí está? Y ahorita con el internet hay tanta filosofía del New Age, de la nueva era. En Facebook está lleno de esa basura. Y tristemente, cristianos que no leen la Biblia se tragan todo eso y lo ponen como si fuera del cristianismo, pero es basura, es falso. Dios se ha acercado a este mundo para establecer su reino, su gobierno. Es lo que desea Dios. ¿Cuándo empezó esto, hermano? Hace 2000 años. Hace 2000 años. En el caso del mensaje de Juan el Bautista, el estado de las personas, el estado eterno de las personas depende de su recepción o su rechazo de ese mensaje. Porque Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a lo largo de toda la Escritura sabemos que viene un juicio para todos y cada uno de los seres humanos habidos y por haber. Significa que viene un juicio, hermanos, para cada uno de los seres humanos con respecto al reino de los cielos. Ahora vean la recepción del mensaje, hermanos, versículos 5 y 6. Salía a él Jerusalén y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gracias a Dios, vemos tres cosas al menos importantes aquí en estos versículos. La gente iba a Jerusalén, a Juan el Bautista. Cuando dice que salía a Jerusalén a él, significa la gente, obviamente la gente que vivía en Jerusalén, oían de que había un predicador, uno que estaba proclamando, y la gente iba a escuchar ese mensaje. La gente no esperaba a que Juan llegara al área donde ellos vivían. Ahora, no podemos pensar o asumir de que eso va a suceder el día de hoy. Bueno fuera, ¿cierto?, que la gente, hermanos, los domingos estuviera haciendo cola ya para entrar. Gente que ni conocemos, ¿no? Estuviera deseosa de decir, porque es que en este edificio los domingos predican la palabra de Dios, un mensaje de salvación. Imagínense el estacionamiento lleno de gente esperando para entrar. Nada, eso no es la realidad del día de hoy. Lo que sucede aquí, hermano, es número uno. La gente se prestaba para eso porque mucha gente le gustaba mucho escuchar esas cosas y era la forma de vida.
había un mensaje. Ahorita es por internet, ¿cierto? Televisión, teléfono, internet, tantas maneras de escuchar el mismo mensaje. Ahora por el internet, ¿cierto? Estamos conscientes de todo lo que está sucediendo. Lo del avión que fue derribado, ya lo está viendo casi todo el mundo, sin necesidad de que ir a un lugar, porque allá está diciendo un señor que conoce a una señora y que vio lo que sucedió. No, hermanos. Pero algo interesante es, sabían de ese mensaje y la gente iba a escuchar a Juan predicar el mensaje, y el mensaje de Juan era: arrepiéntanse el día de hoy. Arrepiéntanse de su incredulidad en Cristo Jesús, como lo vamos a ver en unos momentos. Obviamente esta gente no se tapaba los oídos. Número uno, si no quisiera escuchar el mensaje en Jerusalén y toda Judea y todo, no iban a ir a Juan el Bautista, ¿cierto? Y no iban a ir nada más tapándose los oídos. No irían nada más. El día de hoy se presta para así taparse los oídos, porque el mensaje del Evangelio se predica de muchas maneras el día de hoy. Y si está un programa de televisión, en la tele, un programa cristiano, está cambiando la persona y ve un predicador, yo no quiero escuchar eso. Entonces uno tiene decisión de decir: no, yo no quiero escuchar más esto. Pero la gente dice, hermano, vean, aparte iba a escuchar el mensaje, pero reconocían, es decir, confesaban sus pecados. Miren lo que dice ese versículo: eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesaban, reconocían su condición de pecado, hermanos, de su vida delante de Dios. Confesaban, se ponían de acuerdo, hermanos, con Dios. Dios está en lo correcto, lo que yo estoy haciendo realmente no es bueno. De acuerdo al mensaje de Juan, la gente sí confesaba sus pecados públicamente, las cosas malas que hacían. No, la Biblia no enseña claramente, hermano, de qué manera, si decía, cada uno se paraba enfrente, ¿cierto? Y decía: yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquello, yo hice aquello. O sino de una manera general reconocían: yo he pecado, yo he hecho cosas malas y yo me estoy arrepintiendo el día de hoy, en este momento. El caso es que confesaban sus pecados. ¿Por qué? Porque creían el mensaje de Juan. Es lo más obvio, creían el mensaje, entonces confesaban sus pecados y decidían ser bautizados en ese momento. ¿Se da cuenta, hermano? Así fue, así sucedió. En el momento en que la gente se arrepentía, confesando sus pecados, Juan les decía: entonces vengan, yo los voy a bautizar. Y esta gente decidía ser bautizada en ese momento. La manera en que demostraban que habían creído el mensaje, que se habían arrepentido realmente, cómo era la manera pública, pasaban para ser bautizados. Qué tremendo, hermano. Esa es la manera de dar testimonio público también el día de hoy nosotros. Porque el bautismo es para todos nosotros. Y cuando hemos tenido bautizo y ustedes ven ahí la gente que dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo vivía perdido, mi vida era un desastre, pero me encontré, o Cristo me encontró y yo